Un saludo a todas y a todos, soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y hoy vamos a hablar un poco sobre la relación entre la teología y el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es el resultado final de una etapa de la historia de la Iglesia y de la teología, esto sin duda, sin la cual dicho concilio no habría sido posible. No obstante, este concilio ha significado de hecho un nuevo comienzo en la historia de la Iglesia moderna y de la teología que no se puede minusvalorar ni rebajar en su singularidad. Y sabemos que actualmente con todos estos movimientos que niegan el Concilio Vaticano II o que por alguna razón no quieren asumir los cambios que propone esta nueva forma de integrar la verdad de la fe a las nuevas generaciones, se niegan la posibilidad de tener una línea teológica y pastoral y para mí lo más importante, eclesiológica, para actualizar el dogma de la fe en el contexto actual. Por eso para nosotros los anglicanos es muy importante el Concilio Vaticano II. También hubo una presencia del anglicanismo en este concilio y dentro del concilio se nombra al anglicanismo como una de las iglesias históricas con la cual dentro del ecumenismo la Iglesia Católica Romana debe comenzar a fortalecer esos lazos y se ha hecho durante todo este tiempo posconciliar. Por eso para mí como teólogo es importante resaltar el quehacer de la teología y su relación con los documentos, la vivencia y el espíritu del Concilio Vaticano II. Sé que muchas personas actualmente aquí en las redes sociales, por la poca información, por el poco tiempo que tienen para dedicarle a la lectura, solo se quedan con las opiniones con algunos negacionistas o personas de tinte un poco conservador que no quieren aceptar estas actualizaciones importantes para la vivencia de la fe. Evidentemente, todo lo que se lleva a un extremo, pues es negativo. Tenemos que analizar también los documentos, las innovaciones e irlas aplicando en cada contexto, teniendo la caridad y también la visión, la caridad de esa religiosidad popular que no se puede arrebatar, borrar y tampoco violentar, pero también tener ese arrojo, esa energía y esa dinamis que nos da el Espíritu Santo para poder ir avanzando en el entendimiento de la verdad y de su actualidad en la vida del creyente. La teología tiene que saber articular ambas perspectivas. Por un lado, ayudar a situarlo en el cuadro más amplio de la historia de los concilios ecuménicos, este Concilio Vaticano II, mostrando que es el resultado de una lenta maduración. Por otro, debemos señalar la novedad e irreversibilidad que ha supuesto de hecho en la historia de la Iglesia del siglo XX. No podemos negar este hecho importante dentro del quehacer teológico. Negarlo también es negarnos a una parte de la verdad. También negar el Concilio Vaticano II es negar esa evolución teológica que nos permite nuestra razón. Para nosotros los teólogos anglicanos, la razón es una de las fuentes también de la verdad, porque al ser creados a imagen y semejanza, Dios nos ha hecho racionales y en ese uso de la razón, pues también tenemos que ir integrando los avances de nuestro quehacer teológico. Este concilio no lo es todo, evidentemente, no podríamos hablar de que la Iglesia nace en el concilio y cuando nosotros los anglicanos hablamos en este contexto de iglesia, lo estamos haciendo desde su significado más amplio, porque evidentemente la iglesia no solo hace referencia a la Iglesia Católica Romana, la iglesia como los bautizados, como los seguidores de Jesús, como los que asumimos los credos, como los que asumimos la Sagrada Escritura como revelación, la tradición, es esa iglesia madre que nos acoge a todos. Y nosotros dentro de esa iglesia participamos activamente, y más los teólogos. Ya decía Leonardo Boff que la teología y el quehacer del teólogo se incluyen dentro de la pertinencia histórica
dentro de un momento particular, radical e histórico. Este concilio no lo es todo, evidentemente. No debemos caer en una nueva neoescolástica posconciliar, pero sí sigue siendo un punto de partida inexorable para la teología actual. No podemos llamarnos teólogos sin tener en cuenta todo el resultado de los documentos, las líneas de reflexión y de quehacer práctico y pastoral del Concilio Vaticano II. Hacer esto sería atentar contra nuestra credibilidad como teólogos. Y lo digo yo, que he sido formado en facultades de teología católica de Colombia. Y es desde allí donde comenzamos a hacer reflexión del impacto del Concilio Vaticano II en la eclesiología, tanto dentro de la Iglesia Católica Romana como también los aportes dentro del ecumenismo al anglicanismo. La recepción de cada concilio en la Iglesia es un fenómeno complejo, y hablamos de los concilios ecuménicos, que no se deja de encasillar en tópicos y adjetivos al uso. Aquí se mezclan aspectos políticos, sociológicos y espirituales, que hay que sopesar a la hora de comprender lo que es al mismo tiempo un fenómeno eclesial y un hecho teológico. Con la distancia de casi 1700 años, conocemos bastante bien la convulsa y difícil recepción que tuvo el primer concilio ecuménico de la Iglesia, convocado por el emperador Constantino, para afrontar lo que hoy conocemos como la crisis arriana, y celebrado en Nicea en el año 325. Esto es muy importante, conocer también esta realidad de los concilios ecuménicos, que siempre están relacionados con aspectos históricos. Un concilio se convoca para dar respuesta a una situación dentro de la Iglesia, pero que está relacionada directamente con la historia, con su contexto y con la forma particular en ese momento de entender la revelación. Lo primero que llama la atención es que esta recepción fue todo menos pacífica, la del concilio de Nicea en el año 325. Si el concilio de Nicea se convocó para solucionar la crisis que había provocado Arrio con sus doctrinas sobre la naturaleza de la divinidad de Jesucristo, su efecto inmediato fue más bien el recrudecimiento de la disputa entre los partidarios del subordinacionismo arriano y los defensores de la fe nicena. En la parte oriental del imperio, no podemos olvidar, no se llega a la comunión en la fe y a la pacificación eclesial y política hasta el año 361, y que esto quede bien claro. Y solo será definitiva 20 años más tarde, en el 381, con la celebración, y aquí, atención, del primer concilio de Constantinopla. Si esto es así, podemos decir que al principio Nicea no triunfa en sus propósitos, más bien lo contrario. Aviva el fuego del arrianismo, haciendo que se expanda por el imperio hasta el punto que refleja el testimonio de Jerónimo en torno al año 360, quien con cierta retórica exclama que el mundo se sobrecogió al despertar arriano. Eso lo podemos ver en ese texto de San Jerónimo que se llama Diálogos contra Luciferinos. Esto nos indica claramente que las recepciones de los concilios no son automáticas, llevan su tiempo, llevan ese momento entre la proclamación y publicación de sus textos o sus reflexiones y la aceptación del pueblo creyente, o la puesta en práctica de sus propuestas, y luego viene la reflexión y las conclusiones ya a nivel histórico de lo que el concilio ha reflexionado. Las cuestiones teológicas y las crisis eclesiales con trasfondo político no se solucionan simplemente con decisiones conciliares o decretos imperiales. Una cosa son los textos promulgados y otra la vida real, que los asume o rechaza. Hay que ejercitar la paciencia para que con el paso del tiempo se clarifiquen mejor las cuestiones teológicas centrales, que a la larga son las decisivas. Y aquí es muy importante resaltar esto: los fundamentos del quehacer teológico, de la discusión teológica y los fundamentos dentro de un concilio. A veces en la actualidad vemos cómo discutimos frente a situaciones
importantes dentro de la dimensión personal, de la dimensión cultural religiosa, de esa tradición que tienen los pueblos, y ahí se crea todo una polémica, ¿no? Sobre temas que son importantes pero que no son fundamentales, que no son el eje de nuestro credo, y muchas veces caemos en esa disputa que las redes sociales han ido exacerbando, dándole títulos a gente que tiene pues mediana formación teológica y que se hace llamar apologetas, o algunos docentes de teología, ¿no? De algunas facultades, que a veces se atreven a marcar tendencias y a proclamarse como los dueños de la fe. Frente a este tema que estamos tocando el día de hoy aquí en mi canal Afroteólogo, desde este podcast que he querido compartir hoy, desde mi reflexión directa frente al Concilio Vaticano II, como católico, como cristiano, como diácono y como anglicano, reconozco el valor del Concilio Vaticano II en 3 dimensiones fundamentales: la eclesiología, el diálogo ecuménico y la integración de las ciencias frente al estudio de la hermenéutica y de la interpretación bíblica. Para mí son 3 aspectos fundamentales que el Concilio Vaticano II ha aportado para nuestro quehacer religioso, para nuestro quehacer pastoral, para nuestro quehacer como creyentes. Y sigamos en este pequeño recorrido histórico de los concilios ecuménicos para ir reflexionando sobre el aporte del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, que es el concilio número 21, no olviden ese número, el Concilio Ecuménico Vaticano II es el número 21. No ha tenido una recepción tan convulsa y difícil como el primero, aunque tampoco ha sido una recepción que podríamos llamar lineal. Esto significa que los vaivenes que se han experimentado en su recepción e interpretación a lo largo de estos 50 años hay que considerarlos en el fondo como algo normal y habitual en cualquier institución humana y también en la vida de la Iglesia. Actualmente, con las situaciones que se están dando dentro de la Iglesia, y hablo aquí a nivel general, ¿no? Todas las iglesias cristianas que tengo yo pues conocimiento más de primera mano, las históricas, como la luterana, la calvinista, la anglicana y la romana, pues vienen presentando un sinnúmero de crisis de credibilidad institucional, crisis dentro de internas sobre el dogma, sobre algunos apuntes frente a la presencia femenina, a la presencia pastoral de las parejas del mismo sexo, frente a liderazgos, frente a coherencia, y vemos también cómo van naciendo dentro de los grupos primarios pequeños grupos que se van radicalizando, y en medio de esta confusión pues se va viendo también la importancia de ir retomando las fuentes tanto bíblicas, las fuentes de la tradición y también las fuentes del magisterio. Y una de las fuentes del magisterio son los concilios ecuménicos. Y aquí el Concilio Vaticano II nos da esa posibilidad de poder entender y ir a buscar ahí también las fuentes para ir solucionando estas divisiones que se nos van presentando en nuestras iglesias. Se habla de una hermenéutica de la continuidad dentro del análisis que hacemos de los textos del Concilio Vaticano II frente a una hermenéutica de la discontinuidad que rompe pues con la fuente, lo que llamamos ese sensus fide, y también la fuente de la fe frente a las innovaciones. Yo creo que allí en este campo debemos ser coherentes con la vivencia del resucitado, de esa fuerza que nos da el Espíritu Santo, de beber de las fuentes de la palabra del Señor, actualizarlas para que sea una herramienta para dar esperanza, brindar el amor
y posibilitar la humanización en contextos de deshumanización y muerte donde los creyentes cohabitan día a día. Si nosotros, los que nos denominamos líderes religiosos, teólogos, teólogas, pastoralistas, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, no estamos constantemente preocupados por actualizar el mensaje de la verdad, el mensaje de nuestro Señor, en los contextos particulares donde estamos, nuestro quehacer como creyentes y como bautizados comienza a tambalear. Nuestra pertinencia y nuestra coherencia en medio de la comunidad de creyentes se comienza a debilitar. Y como ustedes saben, yo como experto dentro del mundo de las nuevas tecnologías y la evangelización, lo que se denomina la ciberevangelización, estoy identificando durante los últimos 4 años, todo el tema después de la pandemia, que los espacios digitales vienen tomando una fuerza importante dentro de la visión que tiene el creyente de su vivencia de la fe a nivel eclesial y sacramental. Primeramente, ¿no? Esas dos dimensiones donde el Internet pues ha utilizado su fuerza para poder entrar en contacto con las personas que están buscando una forma de encuentro con lo trascendente. Pero también allí, en medio de este espacio digital, se han ido abriendo espacios donde grupos con líderes que se vienen cada día autorreferenciando, que vienen haciendo una interpretación sesgada de la verdad, de las escrituras, de la tradición y del magisterio, llevando por delante siglos de interpretación bíblica, siglos de análisis eclesial, siglos de reflexión magisterial, solo para ir a defender unos conceptos de extrema, ya ustedes podrían los adjetivos, ¿no? Y estos conceptos que se vuelven extremos dentro del Internet comienzan a ir generando algún tipo de caudillos que solo van desorientando a la gran masa de personas que acceden al YouTube, al TikTok, al Twitter o al Facebook buscando una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de vida, y se encuentran con estos grupos que ustedes ya conocen, donde comienzan a desorientar al creyente, llevándolo a puntos de radicalización, tanto radicales liberales como radicales ultraconservadores. Yo siempre voy a decir que cualquier tipo de radicalización dentro del ámbito religioso es peligroso. ¿Por qué? Y aquí vuelvo al Concilio Vaticano II, porque cuando una denominación religiosa, llámese como se llame, comienza a limitar la capacidad de razonar, de pensar y de indagar las verdades de la fe, pues allí hay que poner un poco de atención, porque en el momento en que se nos limita una de las capacidades que nos ha dado el Creador, de poder indagar, de poder pensar, de poder analizar y de poder utilizar la razón frente a la verdad revelada, frente al magisterio, y solo creemos que lo que nos está diciendo el líder, lo que nos está diciendo el supuesto apologeta que se ha autodenominado de esa manera porque tiene 50,000 seguidores en YouTube, mi llamado es a que prestemos atención. Evidentemente hay mensajes que se pueden aprovechar por medio de las redes sociales, y yo soy uno de los que posibilita, promociona y hago reflexión sobre la ciberteología, y creo que allí la iglesia y todas las iglesias tienen un gran potencial para comenzar no solo a compartir el mensaje de salvación, sino a identificar un espacio verdadero y auténtico de cohabitación del Espíritu Santo con esa dinamis, tocando el corazón, tocando el espíritu y tocando la vida de millones de creyentes.
Pero nos falta como iglesia, nos falta como congregación, nos falta como líderes religiosos formarnos en la utilización y la cohabitación dentro del mundo digital, teniendo como base nuestra experiencia religiosa. Y muchos se aprovechan. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad del aula, tienen la capacidad de la manipulación, tienen la capacidad de utilizar los medios de comunicación para sus objetivos individuales. Y es allí donde todo creyente, y va mi primer mensaje, que también nos posibilita esta reflexión del Concilio Vaticano II, y es que debe formarse en su criterio, en su visión crítica. El Internet nos posibilita abrir las ventanas para acceder a mucho contenido. Dentro de mis clases como profesor de filosofía y magíster en educación virtual, siempre recomiendo a mis estudiantes que hagamos esa criba del contenido. Y la criba del contenido es poder analizar, confrontar lo que se nos presenta como verdad. Y también dentro de los espacios religiosos nosotros, los creyentes, los bautizados, hoy con toda la tecnología y el acceso que tenemos de los textos, del conocimiento, debemos de utilizar esta visión crítica. Porque no todo el que nos dice que está bajo la orientación de las fuentes de la revelación, de las fuentes de la teología, de las fuentes de la Sagrada Escritura, quiere brindarnos un mensaje para nuestro bien espiritual, sino que lo que busca muchas veces es ir aumentando su número de seguidores para ir satisfaciendo su egocentrismo. Y no podemos ser víctimas de esto. Y volviendo al tema del Concilio Vaticano II, porque como ven, estos temas a mí me apasionan y me voy introduciendo en estas discusiones, y volviendo al tema del Concilio Vaticano II, porque nos permite hacer esta reflexión de que el creyente, cuando entra en el ámbito de la fe, no pierde su razón. El creyente, cuando entra a reflexionar sobre su fe, no pierde su capacidad crítica, su capacidad de cuestionamiento. El Papa Ratzinger decía en su libro sobre el cristianismo, una introducción al cristianismo, que una de las cualidades que debe tener el teólogo es la duda, porque a partir de la duda se posibilita el reforzamiento de la fe. Y nos decía ahí mismo en ese libro Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que una persona que se dice ser de fe, pero que no duda, hay que tener cuidado, porque es la duda la que nos permite ir profundizando en la verdad. Cuando absolutizamos un dogma al punto de no pensarnos esa actualización del dogma, esa actualización de esa fe revelada, estamos perdiendo una capacidad que nos ha dado el Creador, que es la capacidad de razón. Todo dogma, como verdad de fe, está llamado también a ser actualizado, sin perder su verdad de fe. Todo dogma también está llamado a ser repensado, sin perder su esencia. No solo el dogma es una sentencia que debemos repetir sin saber lo que estamos repitiendo. Yo les hago la invitación a todos los que me escuchan que saquen el tiempo para estudiar sobre los dogmas de su religión. Los dogmas que comiencen solo por los dogmas del credo. Ustedes van leyendo el credo de los apóstoles, el de Nicea o el de Constantinopla, y allí hay unos dogmas de fe. Y frente a esos dogmas de fe, saquen el tiempo para estudiar, saber por qué decimos yo creo en Dios. Eso ya es un dogma, yo creo en Dios. ¿Cuál es el Dios en el que yo creo? Y a partir de allí, hacernos las preguntas e ir estudiando. Y eso va fortaleciendo nuestra fe. Porque el que cree sin haber reforzado su creencia es muy fácil de manipular, porque viene cualquiera mostrándole la verdad, y como no tiene unas bases fuertes para defender su fe frente a lo que se le presenta como una verdad, no es de la apologética que ya estamos acostumbrados a ver en internet, que eso pues al final es un show ahí de
tirar textos bíblicos al otro y el otro refutarlos con otros textos bíblicos, y se vuelve más una feria en una esquina de dos personas discutiendo en circunloquios sin terminar ni concluir nada, a tener unas fuentes, unas bases de nuestra fe y poder dar respuesta cuando se acerca a alguien, pues un poco con unos argumentos endebles. Y frente al Concilio Vaticano II, no podemos asustarnos de las corrientes diversas en su interpretación ni de los distintos momentos de su recepción. A esto se ha añadido un fenómeno relativamente nuevo en la vida de la Iglesia: la conciencia de globalización y la rapidez en la entrega de información por parte de los medios de comunicación. Ha dado un matiz diferente al fenómeno de la recepción del Concilio Vaticano II respecto a los anteriores. El Papa Benedicto XVI, en una de las últimas intervenciones ante el clero de Roma, como obispo de esta diócesis, señaló que era el momento de dejar atrás el concilio virtual, fabricado por los medios de comunicación, y sustituirlo por el concilio verdadero, referido a los textos. Aquí, el teólogo Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, nos hacía un llamado a todos a que antes de hablar del concilio, por lo que hemos escuchado de otros, leyéramos sus textos, estudiáramos el concilio y a partir de ahí sacáramos nuestras conclusiones. Yo también los invito a que hagan ese ejercicio de leer los textos del Concilio Vaticano II. Inclusive voy a sacar aquí en mi canal un espacio para ir reflexionando sobre cada documento del Concilio Vaticano II. Desde aquí podemos encontrar su espíritu, desde la lectura, desde que nosotros nos introduzcamos dentro de estos maravillosos textos que tenemos ahí para utilizarlos en nuestra labor pastoral y en nuestro fortalecimiento personal de la fe, y sus auténticas posibilidades todavía desarrolladas de forma incipiente y que están esperando su despliegue. Junto a este fenómeno nuevo, comparable al de la imprenta en la admirable extensión de las ideas de Lutero en el tiempo de la Reforma, también habría que tener en cuenta la diferente recepción por regiones y continentes. No fue lo mismo la recepción en América Latina que en el norte de África, en el sur de Europa que en el centro, en Norteamérica que en Asia. Cada iglesia particular, cada región, cada país y cada continente ha conocido una recepción diversa al poner los acentos en alguna de las constituciones o en sus ideas directrices, dependiendo de la peculiar situación histórica y espiritual de cada iglesia local. Con todo, debemos recuperar la recepción teológica del concilio y su aplicación en la vida real. En esta nueva línea de reflexión que estoy abriendo aquí en mi canal a través de estos podcasts sobre el Concilio Vaticano II, es fundamental lo que acabo de comentar, y es: no podemos entender la vivencia de la fe sin una conexión directa con la praxis histórica del quehacer de la revelación. Y el Concilio Vaticano II nos llama a que, poniendo la mirada en nuestra realidad particular de cada pueblo, de cada comunidad de base, de cada parroquia, de cada grupo, comencemos a actualizar el mensaje salvífico en nuestra realidad personal, eclesial y también en nuestra realidad trascendente, comunitaria, porque no podemos tampoco dislocar nuestra acción comunitaria de nuestra vivencia de la fe. Y muchos grupos hoy se nos presentan más como grupos de terapia emocional que grupos de reflexión teológica, bíblica o eclesiales, que vamos siguiendo la cabeza de Cristo para nuestra salvación. Y es allí donde el concilio también nos va a ir brindando esta línea de quehacer práctico de nuestra vivencia comunitaria histórica. No podemos olvidar nuestro contexto histórico. Cuando vivimos una fe deshistorizada, estamos lanzados a vivir una fe sin arraigo, una fe espiritualizada que no mira el sufrimiento
del otro y por tanto niega ese rostro de Jesús que se nos revela en el sufriente. Y aquí el llamado es, en este primer capítulo, que ya voy terminando para no alargarlo más en este acercamiento al Concilio Vaticano II, es a que comencemos a leer los textos de este gran concilio. Yo les comento desde mi experiencia personal que dentro de la Facultad de Teología, muchos docentes y muchos compañeros que tuve dentro de la carrera de Teología no habían leído el Concilio Vaticano II. Y yo quedaba sorprendido. ¿Por qué? Porque dentro de la Facultad de Teología, que se autoproclamaba de línea pastoral, también un poco de línea progresista, cuando escuchaba a los profesores hablar del Concilio Vaticano II, quedaban cortos. Muchas veces no sabían el número de documentos, la línea fundamental de cada uno, unas pequeñas claves de interpretación. Y ya los que están un poco más interesados o que ya habíamos hecho este ejercicio dentro de nuestra evidencia pastoral, en la pastoral juvenil o en los círculos bíblicos, que es básico, ¿no?, acercarnos a los textos del Concilio Vaticano II, pues notábamos esta falencia. Por eso he comenzado esta serie de podcasts en mi canal, porque creo que una forma de evangelizar es acercar el conocimiento de los textos que nos permiten a todos conocer un poco más las bases teológicas de nuestra fe. Es muy importante, evidentemente, todo lo que hace parte de la dimensión personal de la fe, todo lo que está integrado en esa vivencia de oración, de encuentro con la palabra, de encuentro con los líderes de nuestra confesión religiosa, de esa religiosidad popular, de la defensa de los valores, de las fuentes y las bases de la fe. Eso considero que es fundamental. Pero también tenemos que ir subiendo nuestro nivel de conocimiento y nuestro nivel de argumentación, porque a veces nos quedamos solamente con lo básico, con lo que he escuchado de el apologeta, entre comillas, de turno, lo que he escuchado de 3 o 4 canales en YouTube que son los más populares, o del grupo de sacerdotes de X o Y congregación. Entonces mi llamado es a que comencemos a leer el concilio o los textos del Concilio Vaticano II, también por conocimiento personal. Yo creo que las personas que me escuchan, que no hacen parte activa de ningún grupo religioso, también para entender nuestra sociedad actual y también en especial nuestros pueblos latinoamericanos, es importante conocer los textos del Concilio Vaticano II. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, quería compartir el día de hoy esta reflexión que iré profundizando día a día, porque creo que encontrarnos desde esta perspectiva un poco más cercana, un poco más de lo que me va saliendo del corazón, de la razón y del espíritu para compartir con ustedes frente a mi quehacer como teólogo, también es importante, también hace parte de mi labor como diácono. Y como ustedes saben, está la caja abierta de comentarios. Yo siempre digo que una de las características más importantes que tenemos dentro de las religiones es la capacidad de diálogo, con el que está de acuerdo con nosotros como con los que no lo están. Porque si negamos la posibilidad de dialogar, pues también nos estamos negando la posibilidad de conocer y de compartir con el otro. Y de la libertad, hay que reconocer la libertad de conciencia de cada uno. Y esto se reconoce en la posibilidad de diálogo. Y ese diálogo, evidentemente, con respeto, un diálogo con altura y un diálogo con argumentos. Porque cuando entramos ya a confrontar las ideas con pocos argumentos o con malas palabras o con la pasión, pues ya
se niega la posibilidad de crecimiento, ¿no? Ya queda solo ahí como el grito de la desesperación ante un argumento, y yo creo que siempre es bienvenido argumentar, compartir desde el respeto. Y terminamos este espacio diciendo: Señor, bendice a todos los que estamos en tu camino, cúbrenos con tu sangre para que nos protejas del maligno, y que cada día al despertar podamos gozar de tus maravillas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.